Uno de los aspectos que más sorprende a veces en la escucha de la palabra de Dios es lo increíblemente sencillo que es el mensaje que quieren comunicar. Es verdad que hay ciertamente muchos pasajes que requieren una cierta sofisticación o conocimiento de la teología, aunque sea básica, para entender el mensaje de la salvación. Pero luego hay otros pasajes que realmente no necesitan mucho comentario, lo que sí que necesitan es ser escuchados y ser puestos en práctica. Y es lo que nos ocurre en el caso de hoy, con este pasaje de esta lectura continua de la carta de Santiago, donde simplemente nos recuerda qué es ser persona humana, qué es ser criatura, como lo que nos rodea, aunque llenos del soplo de eternidad, que es el Espíritu de Dios que inhabita en nosotros y que nos hace del todo diferentes del resto de la creación. Pero nos recuerda que somos eso, como hierba del campo, que hoy florece y al rato se seca, y ya se acabó. Desde que el mundo existe, nosotros vamos a habitar sobre la faz de la tierra una fracción de segundo, comparado con la historia de la creación y lo que pueda faltar después, y pasamos de largo. Vayan ustedes a cualquier cementerio antiguo y vean las fechas encima de una tumba, donde dice nació tal día y murió tal día, y a lo mejor lleva 200 años enterrado. Que 200 años no es que sea gran cosa, pero es bastante más de lo que hemos caminado sobre la faz de la tierra. Y lo que vamos a pasar debajo de ella es bastante más. Y nos recuerda la vanidad de tener todo tipo de cálculos y de planes y de proyectos que luego, gracias a Dios, casi nunca se cumplen. Ya se lo pueden decir aquellos que en la vida, sean casados o religiosos o sacerdotes, quien sea, solo por el paso de los años, cuando uno vuelve la vista atrás, se queda maravillado de darse cuenta de que nada de lo que nos ha pasado es lo que nosotros habíamos pensado que nos iba a pasar. Y entonces uno dice, pero ¿para qué tanto plan y tanto planificar y tanto cálculo y tanto proyecto? Cuando precisamente la invitación del Evangelio es al del abandono, el de la confianza, el de ver cómo ni Salomón en todo su esplendor pudo vestirse con tanta belleza como la que adorna las flores de los campos y los pájaros del cielo. Esta conciencia de vivir absolutamente lo que veníamos contemplando, sobre todo en el primer día, de la paternidad de Dios, esta sensación de que yo vivo en sus brazos y que me traerán o me llevarán, pues como traen o llevan a un niño pequeño que no tiene ni la menor idea ni por qué lo traen, ni por qué lo llevan, ni por qué lo visten, ni por qué lo sacan, ni por qué lo entran, y no tiene la menor preocupación, pero no tiene la menor preocupación solamente porque va en brazos de su madre. Yo tengo esa sensación, o yo me he convertido en tan grande, en tan listo, en tan pesado, que ya no soy soportable en los brazos de mi padre, que eso lo experimento como una afrenta a mi dignidad, a mi libertad, a mi autonomía. Pero si todo eso es confesión de nuestro paganismo y es confesión de nuestra inmadurez, de nuestra soberbia. En definitiva, la palabra, tanto de la carta de Santiago como este pasaje del Evangelio de San Marcos, cuya lectura también estamos haciendo continua todos estos días del capítulo 9, versículo 38, nos recuerda esto. Si es que estamos absolutamente puestos y colocados desde el día de nuestro bautismo en brazos de nuestro Padre, ¿quién puede tener preocupaciones? ¿Ustedes han visto algún niño que esté con ataque de ansiedad o de angustia porque se acordará mi madre de que me tiene que dar el desayuno? Que no se lo pasa por la cabeza. Y la invitación al final de la palabra, tanto en un pasaje como el otro, es precisamente este, el de hacernos como niños, el de vivir esta conciencia
del abandono, de que la historia de mi vida ya está escrita, que yo no soy compositor ni creador de nada, de que es Él el que ha escrito desde toda la eternidad la historia de lo que me va a pasar. Yo no tendré ni la menor idea de lo que va a pasar la semana que viene, pero Él lo sabe desde toda la eternidad. ¿No será mejor vivir confiado, vivir abandonado, vivir sin preocupaciones y sin angustias y conscientes de que nadie nos puede apartar del amor de Jesucristo? El segundo aspecto del que nos habla más el Evangelio es la conciencia que tenemos nosotros de clan, de familia, de institución. Pasa en las diócesis, pero pasa sobre todo en las congregaciones religiosas. Es como muchas veces como si nosotros fuéramos una iglesia aparte. O sea, estamos tan concentrados en la vida interna de nuestra familia religiosa, que es lógico, que se nos olvida, oiga, que nosotros no somos más que un aspecto más de la Iglesia Madre y de la Iglesia Universal. Yo comprendo que especialmente a lo mejor a las puertas de un capítulo, pues ustedes están preocupadas con las cosas de su instituto, de su familia religiosa, pero realmente, hermanas, ¿a ustedes les importa de verdad lo que pasa en el resto de la Iglesia? ¿A ustedes les importa lo mismo? ¿Les preocupa lo que pasa en las diócesis, en los seminarios, en otras congregaciones religiosas? ¿O es como que eso como que no tiene nada que ver conmigo? Y a mí me parece muy preocupante. Es una de las cosas que más me gusta del sacerdocio diocesano, que estás pendiente de todo el mundo, porque no perteneces a nada. Estás entroncado con Jesucristo por el sacramento del orden y con la Iglesia Universal y al servicio de ella. Y que hoy estás con estas hermanas y mañana estás con estos padres y luego en otro lado estás en una parroquia y estás preocupado por todo. Evidentemente, si ustedes forman parte de una familia religiosa, la atención cotidiana está en la tarea que se les ha confiado, pero por Dios, no al margen de y con indiferencia de. Por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar nosotros a otras congregaciones? Yo digo esto y a veces la gente se te queda mirando, ¿de qué rayos está hablando este hombre? Pero que me tiene que doler y me tiene que importar y me tiene que preocupar en el sentido más sano de la palabra lo que pasa en el resto de la Iglesia Universal. Que nosotros no somos una iglesia dentro de una iglesia. Que la Iglesia Católica era maravillosamente bella antes de que sus fundadores aparecieran. Y miren, no quiero ser profeta de malos agüeros, pero institutos religiosos que han desaparecido de la faz de la Iglesia, vamos, muchos más de los que existen. Y no pasa nada. Y no tenemos la menor idea de que nuestro carisma tenga que preservarse hasta la parusía. Esto es lo que se nos ha confiado, esto es a donde nos han llamado, aquí nos han sembrado, aquí floreceremos y aquí es desde donde servimos a la Iglesia. Pero por Dios que las preocupaciones de mi corazón, de Virgen consagrada, no se detengan en el muro de este recinto y lo que pase al otro lado del muro ya no es asunto mío. Que no, que a mí me importe lo que está pasando en el mundo, a los demás, y no solamente como el que cotillea una noticia que te has enterado lo que ha pasado a las hermanas de no sé qué. No, que me duela, que me importe, que rece, que incluso piense cómo puedo ayudar. Entonces se me ensancha el horizonte de mi corazón, porque y de esto ya les he hablado en lo poquito que llevamos. Cuando hice mi profesión religiosa, dije la Iglesia, no dije el instituto. ¿Por qué? Porque estamos en ella, a ella pertenecemos y a ella servimos. A la Iglesia total, al cuerpo de Cristo entero. Y que todo me importe, pero desde las cosas más materiales. Incluso en la economía. Que a mí me importe, que me importe en mi oración. Que lleve toda la Iglesia en mi corazón. Que no lleve las preocupaciones de lo que pasan a mis hermanas, lo que ha pasado en esta comunidad, y es pobrísimo eso. Y eso pasa mucho en la vida religiosa. Yo no sé lo que pasa en la vida de ustedes porque no tengo ni idea de cómo es la vida de ustedes.
Pero lo digo por si sirve el consejo. Y que lo piensen. O sea, ¿qué diferencia hay entre tú y una religiosa de otra congregación? El color del hábito, el carisma. ¿Y qué? ¿Eso qué es? Eso es lo externo. O sea, que tú estás entroncada en el misterio de la comunión esponsal con Jesucristo, exactamente igual que esta otra mujer. Pues ¿cómo no me va a doler? ¿Cómo no me va a importar? El llevar, como San Pablo, recuerdan cómo llevaba el peso de todas las iglesias. No era esta, ni la otra, ni nada más allá. ¿Cómo vamos a sentir la preocupación por llevar el Evangelio a los últimos rincones de la tierra? ¿Cómo nos va a preocupar eso si lo que estamos es pensando sobre todo en preservarnos y sobrevivir nosotras? Eso es diabólico. Y esto tiene unas consecuencias prácticas inimaginables. Por ejemplo, ¿con qué criterio abren ustedes las casas? ¿Van donde hay muchas vocaciones posibles? ¿Van donde puede haber una retribución económica que pueda beneficiar a la congregación? ¿O van abandonadas en Dios, sin saber de qué van a comer, ni de qué van a vivir, ni de nada de nada? Yo he tenido la malísima experiencia de haber tenido que buscar, y fracasado siempre, o sea, he fracasado al 100%, de buscar congregaciones religiosas que vinieran a colaborar, ciertamente en misiones extremadamente difíciles, y nunca nadie ha querido venir. Pero recuerdo perfectamente los diálogos con superiores generales, con el Consejo de Gobierno, y a mí me alucinaba las preguntas que me hacía, pues una madre general, incluso un padre fundador, estoy recordando, un consejo de gobierno. Pero entonces, si las hermanas se enferman, ¿pero de qué me está usted hablando? Si estoy yo ahí, pues no sé, irá donde vaya yo. Y si no hay nada, pues no hay nada, ¿qué le vamos a hacer? Pero ustedes se imaginan a San Pablo haciendo esas preguntas cuando recorría el Mediterráneo. ¿Se imaginan a Francisco Javier haciendo esas preguntas? ¿Se imaginan a los primeros misioneros que llegaron aquí que jamás volvieron a su tierra? Pero siempre es las preguntas para proteger a las hermanas. Y evidentemente, como no satisfacía sus preguntas, la gente se quedaba sin su servicio. Y no importaba nada, porque lo que importa es que las hermanas estén bien. Perdonen, su instituto no está al servicio de las hermanas. Está al servicio de para quien se fundó su carisma. Las hermanas están al servicio de la finalidad de su carisma. Y su carisma no es el bienestar de sus hermanas, con lo cual no les estoy invitando a la negligencia, sino no confundir los medios con el fin. Y ahí está la invitación del apóstol a la confianza en la providencia. Pero vamos a ver, Dios no es Padre, pues ya cuidará de nosotros. ¿Somos los primeros que vamos a ir? No, ya hay gente ahí. Bueno, pues igual que los ha cuidado a ellos, nos cuidará a nosotros. Que cuando dice los pajaritos del cielo, no dice un pajarito, que también cuidará a los demás pajaritos. Pero fíjense cómo a veces mentalmente nos encogemos y nos encogemos y nos encogemos, y nosotras y nosotras y nosotras y nosotras. Y al final se crea todo un mundo que es una implosión hacia nosotras. ¿Y a la gente qué? Pues si le beneficia, bien, y si no, no. Que le parta un rayo. No es así. Nosotras estamos al servicio de la gente, no la gente al servicio del beneficio del instituto. Y esto es gravísimo, hermanas, porque esto tiene que cambiar. Y verán entonces la fecundidad tan extraordinaria. Cuando ustedes lo arriesgaron todo, que perdone, es un insulto a Dios usar la palabra arriesgar. Porque el que se pone en brazos de Dios no arriesga nada. Está en las mejores manos que pueda estar. Pues que la escucha de esta palabra sencilla, pero enormemente penetrante, nos ayude a captar nuestra identidad y nuestro lugar en la Iglesia.